Cada historia que ves aquí estuvo a punto de perderse. Escúchala. Ayuda a que no vuelva al silencio. Suscríbete. Las manos nunca se limpian del todo. Por más que las frote bajo el agua fría, por más que pase los dedos una y otra vez tratando de sacar lo que quedó debajo de las uñas, siempre hay algo que permanece ahí, algo oscuro que no se va, algo que me recuerda que estas manos ya no son las mías. O tal vez sí lo son, tal vez siempre lo fueron y yo simplemente no lo sabía. Hace un año, cuando todavía existía algo parecido a la normalidad, yo tenía un consultorio limpio en Sziget, con ventanas que daban a la calle principal, con cortinas blancas que se movían con el viento, con un escritorio de madera donde guardaba los expedientes de mis pacientes, mujeres que llegaban sonriendo porque querían tener hijos, porque llevaban meses intentándolo, y yo les daba esperanza, les decía que todo iba a estar bien, que encontraríamos la forma de ayudarlas, y ellas me creían porque yo era la doctora, porque había estudiado en las mejores universidades, o porque era la primera mujer judía de mi ciudad en terminar medicina, y eso significaba algo, significaba que sabía lo que hacía. Tenía instrumentos esterilizados que brillaban bajo la luz de la lámpara, tenía vendas limpias dobladas con cuidado en los cajones, tenía agua corriente que salía transparente del grifo, tenía anestesia para cuando había que hacer algún procedimiento doloroso, tenía todo lo que una doctora necesita para hacer bien su trabajo, para ayudar, para salvar vidas, para traer nuevas vidas al mundo. Ahora tengo estas manos y un cuchillo que afilo cada noche en una piedra, porque si no lo hago, mañana no va a servir para nada. Y vendas hechas de papel sucio que se rompe cuando lo tocas. Y nada más. Nada. Me llamo Gisela Pearl y soy ginecóloga. ¿O lo era? No sé si todavía puedo llamarme así después de todo lo que he hecho con estas manos, que antes ayudaban a nacer y que ahora hacen exactamente lo contrario. Que ahora destruyen lo que deberían hacer, que ahora terminan vidas antes de que empiecen, porque esa es la única forma de salvar a las madres. Porque aquí, en este lugar que no tiene nombre, porque los nombres no alcanzan para describir el infierno, ayudar a nacer es matar, y matar puede ser la única forma de ayudar. No me presento ante ustedes como heroína, no busco que me vean como alguien valiente o noble, ni siquiera sé si lo que hago está bien o está mal. No tengo la certeza de nada, solo tengo la certeza de que si no lo hago yo, pasa algo peor, mucho peor, y esa es la única brújula que me queda en este lugar donde todo lo que pensaba que sabía sobre el bien y el mal dejó de tener sentido. Llegamos aquí en mayo del 44. Aunque el tiempo aquí no funciona como funcionaba afuera, los días se mezclan, las semanas desaparecen, solo existe la hora, el siguiente minuto, la siguiente orden, el siguiente cuerpo que hay que revisar, la siguiente decisión imposible que hay que tomar. Nos metieron en vagones de ganado en Sziget, mi ciudad, la ciudad donde nací y crecí, donde fui la única niña judía en graduarse de la secundaria, donde mi padre dudó al principio si debía dejarme estudiar medicina porque temía que perdiera mi fe, pero yo le prometí, con un libro de rezos en la mano, que nunca dejaría de ser una buena judía, y él me creyó, me dejó ir, me apoyó, y cuando recibí mi primer pago como doctora, le regalé un libro de rezos con su nombre grabado, y él lloró de orgullo. Ese mismo libro de rezos lo llevaba en las manos cuando nos subieron a los vagones. Lo sostenía contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba del mundo que estábamos dejando atrás. 4 días estuvimos encerrados ahí, sin agua, sin aire suficiente, sin espacio para sentarnos, los cuerpos apretados unos contra otros, el olor a sudor y a miedo mezclándose con el calor insoportable. La gente llorando en silencio porque ya ni siquiera teníamos fuerzas para gritar. Y mi padre seguía sosteniendo el libro, y mi esposo Efraín me abrazó antes de que nos separaran y me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo, nos vamos a ver en Jerusalén. Gisela, te lo prometo, nos vamos a encontrar allá. Y yo quise creerle, quise aferrarme a esa promesa como él se aferraba al libro de rezos. Pero algo dentro de mí ya sabía que era mentira, que no nos íbamos a ver en Jerusalén,
ni en ningún otro lugar. Cuando llegamos, el tren se detuvo con un chirrido metálico que todavía escucho algunas noches cuando trato de dormir. Abrieron las puertas de golpe y la luz del sol nos cegó después de 4 días en la oscuridad, y empezaron a gritar, a sacarnos a empujones, a separarnos, hombres para un lado, mujeres y niños para otro. Y en medio de todo ese caos había un hombre alto, elegante, con uniforme impecable y guantes blancos, que nos miraba uno por uno y señalaba con el dedo, izquierda, derecha, como si estuviera dirigiendo una orquesta, como si estuviera decidiendo qué nota iba a sonar y cuál iba a quedarse en silencio para siempre. Después supe su nombre, Joseph Mengele, y ese nombre se quedó grabado en mi mente de la misma forma que el olor a humo que venía de las chimeneas altas que vi a lo lejos cuando nos bajaron del tren. Un olor dulzón y espeso que no entendí hasta mucho después, hasta que ya era demasiado tarde para no entenderlo. Me pusieron en una fila con otras mujeres y empezaron a preguntarnos qué hacíamos antes, qué profesión teníamos, si éramos útiles para algo, y cuando me tocó el turno dije la verdad, porque todavía creía que la verdad servía de algo. Dije que era médica, que era ginecóloga, que había estudiado en Alemania, que tenía años de experiencia tratando mujeres, ayudando partos, resolviendo problemas de fertilidad. Mengele se acercó cuando escuchó eso, me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que parecían estar viendo a través de mí, y sonrió, y esa sonrisa no era de alivio ni de amabilidad, era algo distinto, algo que me hizo sentir un escalofrío a pesar del calor. «Perfecto», dijo, y su voz era suave, casi gentil, como si me estuviera dando una buena noticia. No supe en ese momento qué significaba perfecto. Lo supe después, lo supe poco a poco, día tras día, cada vez que me ordenaba hacer algo que iba en contra de todo lo que había aprendido, de todo lo que había jurado cuando me gradué, de todo lo que creía sobre lo que significaba ser doctora. Me asignaron al hospital del campo de mujeres, aunque llamarle hospital a eso es una burla, es como llamarle hogar a una tumba abierta, porque no era un hospital, era un barracón de madera lleno de literas de 3 pisos donde las mujeres se amontonaban como animales heridos, sin colchones, sin sábanas, sin mantas, con una letrina en el fondo que apestaba tanto que algunas preferían aguantarse antes que ir hasta allá. No había camas individuales, no había mesitas de noche, no había nada que se pareciera a un espacio de sanación. Solo había cuerpos enfermos tirados en tablas de madera, esperando a que algo pasara, esperando a que alguien las ayudara o a que finalmente pudieran descansar. Me dieron un cuchillo de cocina oxidado que tenía que servir para todo: cortar vendas, abrir abscesos, hacer pequeñas incisiones cuando era absolutamente necesario. Y me dijeron que ese cuchillo tenía que estar siempre afilado, que era mi responsabilidad mantenerlo así. Así que cada noche, cuando finalmente podía sentarme después de horas de pie tratando de hacer algo con nada, sacaba una piedra que había encontrado cerca de los barracones y afilaba el cuchillo, pasando el filo una y otra vez contra la superficie áspera hasta que mis dedos dolían y el metal volvía a tener algo parecido a un borde cortante. Me dieron vendas de papel sucio, arrugado, que parecía que alguien había usado antes para otra cosa, que se rompía al primer contacto con la piel, que no servía para detener sangrados ni para proteger heridas, pero era lo único que había, así que lo usaba de todas formas, sabiendo que probablemente estaba empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. No había agua corriente, no había jabón, no había alcohol para desinfectar, no había guantes, no había anestesia, no había vendas reales, no había gasas, no había suturas, no había morfina, no había nada de lo que una doctora necesita para hacer su trabajo sin matar a la gente que está tratando de salvar. Y aún así, me dijeron que estaba a cargo de 32,000 mujeres. 32,000. Lo dijeron como si fuera algo normal, como si una sola persona con un cuchillo oxidado y papel sucio pudiera hacerse cargo de 32,000 mujeres enfermas, golpeadas, desnutridas, desesperadas. No podía, no había forma.
pero tenía que intentarlo. Los primeros días fueron los peores porque todavía tenía esperanza, todavía creía que podía hacer algo real, algo que importara, que podía usar mi conocimiento para marcar una diferencia. Pero cada mujer que trataba terminaba peor de como había llegado. Cada herida que tocaba se infectaba. Cada fractura que intentaba acomodar se complicaba. Cada fiebre que trataba de bajar subía más. Y lo único que podía hacer era quedarme ahí, sentada junto a ellas, hablándoles, porque la voz era lo único que me quedaba. Era el único instrumento médico que realmente funcionaba en ese lugar. Les hablaba, les contaba historias, les decía que un día esto iba a terminar, que íbamos a volver a tener cumpleaños, que íbamos a volver a cantar, que íbamos a volver a ver a nuestras familias, que íbamos a volver a cocinar comida de verdad y a dormir en camas limpias y a caminar por calles donde nadie nos perseguía. Les mentía, porque no sabía si alguna de esas cosas iba a pasar, pero necesitaban creer en algo y yo necesitaba que creyeran, porque si dejaban de creer, se dejaban morir y yo no podía permitir eso. No podía permitir que se rindieran, aunque la verdad es que rendirse habría sido más fácil, más rápido, menos doloroso que seguir luchando en un lugar donde la lucha no servía de nada. Mengele venía al hospital 2 veces por semana, a veces 3. Nunca se sabía cuándo iba a aparecer, y esa incertidumbre era parte del terror, porque teníamos que estar siempre preparadas, siempre listas, siempre asegurándonos de que las mujeres más enfermas estuvieran escondidas, o cubiertas, o al menos paradas, porque si Mengele las veía débiles, si las veía enfermas de verdad, las señalaba, y las que señalaba desaparecían. Venía caminando despacio entre las filas de literas, con las manos en la espalda, mirando, observando, evaluando, como si estuviera comprando ganado en un mercado y quisiera asegurarse de llevarse solo lo mejor, o en este caso, de deshacerse de lo peor. Buscaba sarpullidos visibles, tos persistente, fiebres altas, debilidad extrema, cualquier señal de que una mujer estaba demasiado enferma para ser útil, y cuando la encontraba, la señalaba con el dedo, y 2 guardias se la llevaban, y nunca más la volvíamos a ver. Al principio yo preguntaba a dónde las llevaban, qué les pasaba, si había alguna forma de tratarlas en otro lugar, y me decían que las llevaban a un hospital mejor, con más recursos, con doctores especializados, y yo quería creer eso, porque la alternativa era demasiado horrible para considerarla. Pero después de unas semanas, empecé a notar que el humo de las chimeneas aumentaba los días después de que Mengele venía, y empecé a entender, aunque no quería entenderlo, aunque mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos ya sabían. Así que desarrollé un sistema. Cada vez que sabíamos que Mengele iba a venir, y a veces lo sabíamos porque los guardias se ponían más nerviosos o porque limpiaban los caminos del campo, yo recorría el hospital tan rápido como podía y les decía a todas las mujeres que se cubrieran, que escondieran las heridas, que aguantaran la tos, que se quedaran de pie aunque se estuvieran cayendo, que parecieran lo más sanas posible aunque estuvieran muriendo por dentro. Y funcionaba, a veces, no siempre. Una vez a la semana, los guardias venían con órdenes de tomar muestras de sangre de las pacientes del hospital. Necesitaban saber quién tenía tifus, quién tenía neumonía, quién tenía tuberculosis, quién tenía cualquier enfermedad contagiosa que pudiera extenderse y complicar el funcionamiento del campo. Me dieron jeringas sucias y tubos de vidrio y me dijeron que hiciera el trabajo, que sacara la sangre y la etiquetara con los números tatuados en los brazos de las mujeres, que la entregara para análisis. Pero yo sabía qué pasaba después del análisis. Si la muestra salía positiva, la mujer desaparecía. No había tratamiento, no había cuarentena, no había oportunidad de recuperarse, simplemente desaparecía, como todas las demás que Mengele señalaba. Así que empecé a hacer algo que era algo nunca pensé que haría, algo que va contra todas las reglas de la medicina, contra todos los protocolos, contra toda lógica científica. Enviaba mi propia sangre, pinchaba mi brazo, llenaba los tubos con mi sangre,
Los etiquetaba con los números de las mujeres enfermas y los entregaba, una y otra vez, semana tras semana, hasta que dejé de tener venas sanas en el brazo izquierdo y tuve que empezar a usar el derecho. Y después, cuando ese también se llenó de moretones y de marcas de piquetes, empecé a usar las venas de las manos, de los pies, de donde pudiera sacar algo que se pareciera a sangre, y las salvé. A algunas, a las que pudieron seguir escondiéndose, a las que pudieron seguir fingiendo que estaban bien, a las que tuvieron suerte de no toser en el momento equivocado o de no desmayarse justo cuando Mengele pasaba cerca, pero no a todas, nunca a todas, porque algunas estaban tan enfermas que no había forma de esconderlas. Algunas se caían sin importar cuánto intentaran quedarse de pie, algunas tosían aunque se mordieran los labios hasta sangrar, y esas no tenían salvación. Esas eran señaladas, llevadas, convertidas en humo que salía por las chimeneas y se mezclaba con el cielo gris. Un día Mengele me llamó a su oficina y cuando me dijeron que tenía que ir, sentí que las piernas se me doblaban, porque nadie que entraba en la oficina de Mengele salía siendo la misma persona, si es que salía. Entré. Él estaba sentado detrás de un escritorio limpio, ordenado, con papeles perfectamente alineados y un florero con flores frescas que alguien había puesto ahí, como si estuviéramos en un edificio normal y no en medio del infierno. Estaba limpiándose las uñas con un palillo de dientes, despacio, con cuidado, prestando atención a cada dedo como si fuera lo más importante del mundo. Olía a jabón perfumado, a algo floral y dulce que contrastaba con el olor a ceniza y a muerte que impregnaba todo el campo. Me miró y sonrió. «Doctora Pearl», dijo, y su voz era suave, casi amable, como si estuviéramos a punto de tener una conversación normal entre colegas. «Tengo buenas noticias para usted». No dije nada, solo esperé, con las manos apretadas a los lados del cuerpo, tratando de no temblar, tratando de no mostrar el miedo que sentía. «He estado pensando», continuó, dejando el palillo a un lado y juntando las manos sobre el escritorio, «que hemos sido demasiado duros con las mujeres judías en cuanto al tema de la maternidad. Es hora de cambiar esa política, de ser más humanos. Humanos». Esa palabra en su boca sonaba como una obscenidad. «A partir de ahora», dijo, y su sonrisa se hizo más amplia, «las mujeres judías van a poder tener hijos aquí. Vamos a crear una sección especial para las embarazadas, con mejor comida, con leche, con vitaminas, con todo lo que necesiten para tener bebés sanos. Y después de que nazcan los bebés, las madres van a poder quedarse con ellos, van a poder criarlos, aquí hasta que termine la guerra y puedan volver a sus casas». Me miró fijamente, esperando mi reacción. Es su deber, como ginecóloga del campo, informarme de cada mujer embarazada que encuentre. Necesito saber quiénes son para poder trasladarlas a la sección especial, para poder darles el cuidado que merecen. ¿Entiende? Dije que sí, porque no había otra respuesta posible. Dije que sí y salí de ahí con las piernas temblando y el estómago revuelto y la certeza absoluta de que todo lo que había dicho era mentira, que no había ninguna sección especial, que no había mejor comida, ni leche, ni vitaminas, ni nada de lo que había prometido. Lo supe porque ya había visto lo que pasaba con las mujeres que llegaban embarazadas al campo. Las había visto en el andén cuando los trenes llegaban. Las había visto ser separadas inmediatamente, llevadas a otro lado, y nunca las había visto aparecer en el hospital ni en ningún barracón. Simplemente desaparecían, como si nunca hubieran existido. Pero algunas mujeres me oyeron salir de esa reunión. Algunas me preguntaron qué había dicho Mengele, y yo no supe qué responder. No supe si debía decirles la verdad o dejarlas con la esperanza que él había intentado plantar. Pero no tuve que decidir, porque 3 mujeres que habían escuchado algo, que habían oído rumores de que ahora las embarazadas iban a estar bien, fueron solas a buscar a Mengele. Fueron directamente a él y le dijeron que estaban embarazadas, que necesitaban ir a esa sección especial que había prometido. Él les sonrió.
Les dijo que estaba muy contento de que hubieran venido. Les dijo que las iba a cuidar muy bien. Las llevó a su laboratorio. Y durante los siguientes 3 días oí sus gritos. Los oía por las noches cuando el campo estaba más silencioso. Gritos agudos que venían del edificio donde Mengele hacía sus experimentos. Gritos que duraban horas y después se cortaban de golpe, dejando un silencio que era peor que el sonido. Después supe por otras prisioneras que trabajaban limpiando ese edificio lo que había pasado. Las abrió vivas, sin anestesia, para ver cómo crecía el feto dentro, para medirlo, para pesarlo, para anotar observaciones en sus cuadernos con esa letra perfecta que tenía, para estudiar cómo el embarazo afectaba el cuerpo de una mujer judía bajo condiciones de estrés extremo, para satisfacer su curiosidad científica. Y cuando terminó, cuando ya no tenía más nada que estudiar, las arrojó al crematorio. A las 3, con los bebés todavía adentro. Esa noche tomé una decisión. Me senté en mi litera, con las manos temblando y las lágrimas corriendo por mi cara sin que pudiera detenerlas, y decidí que nunca más, nunca iba a permitir que una mujer embarazada cayera en manos de Mengele. Nunca más iba a haber una mujer embarazada en Auschwitz. Si eso significaba que yo tenía que terminar esos embarazos, que tenía que destruir esas vidas antes de que empezaran, que tenía que hacer algo que iba contra todo lo que había aprendido, contra todas mis creencias como doctora y como judía, entonces lo haría. Porque la alternativa, lo que Mengele hacía, era 1000 veces peor. Y si tenía que elegir entre 2 horrores, iba a venir a elegir el menor. Empecé a buscar. Cada día, entre las mujeres que llegaban en los nuevos transportes, entre las que ya estaban en el campo, miraba sus cuerpos. Buscaba señales, cambios en la forma, en el tamaño, en cómo se movían. Preguntaba en voz baja, cuando nadie más podía oír. Esperaba que alguien me dijera, que alguien confiara en mí lo suficiente como para admitirlo. Y cuando encontraba una, cuando confirmaba que sí, que estaba embarazada, me sentaba con ella en algún rincón oscuro del barracón y le explicaba la verdad. Le contaba lo de las 3 mujeres. Le contaba lo que Mengele hacía. Le describía los experimentos, las vivisecciones, el dolor, la muerte lenta. Y después le ofrecía la única alternativa que podía darle. Terminar el embarazo, aquí, ahora, en secreto, sin que nadie se enterara. Con dolor, sí, pero con vida al final. Algunas aceptaban de inmediato, sin dudar, porque ya habían visto suficiente en el campo como para saber que no había futuro para un bebé ahí, que traer una vida a este lugar era condenarla antes de que empezara. Otras lloraban, se aferraban a la ilusión de que tal vez podían esconder el embarazo, tal vez podían tener al bebé en secreto, tal vez podían salvarlo de alguna forma. Les explicaba que no, que era imposible, que tarde o temprano Mengele se daría cuenta, que los guardias lo verían, que alguien lo escucharía y que entonces las 2 morirían, la madre y el bebé, pero morirían después de sufrir cosas que eran peores que la muerte. Y otras me miraban con odio, como si yo fuera la enemiga, como si yo fuera la que estaba matando a sus bebés por placer, por maldad, por algún plan retorcido. Y tal vez tenían razón. Tal vez yo era la enemiga. Tal vez lo que estaba haciendo era peor que no hacer nada. No lo sé. Nunca lo voy a saber. Pero no había tiempo para filosofar, para debatir ética médica, para consultar con comités o para pedir segundas opiniones. Solo había tiempo para decidir. ¿Lo hago o no lo hago? Y yo decidía que sí. Todas las veces. Los hacía de noche, siempre de noche, cuando los guardias estaban menos atentos y las luces del campo se apagaban parcialmente y había sombras suficientes para esconderse. En los barracones, en el suelo de madera lleno de astillas, entre las literas apretadas donde otras mujeres dormían o fingían dormir, tratando de no ver, tratando de no saber lo que estaba pasando a unos metros de ellas. A veces en la letrina, si lograba que no hubiera nadie más ahí en ese momento, si podía cerrar la puerta y asegurarme de que nadie iba a entrar. Siempre a oscuras,
siempre en silencio, sin instrumentos, sin anestesia, sin agua, con las manos desnudas que había dejado de lavar porque no había forma de lavarlas de verdad, porque el agua que teníamos estaba sucia y el jabón no existía y las manos siempre estaban llenas de sangre y de mugre y de todo lo que tocaban durante el día. Le pedí a la mujer que se acostara, que abriera las piernas, que tratara de relajarse, aunque sabía que era imposible relajarse en un momento así. Otras mujeres la sostenían, le agarraban las manos, le ponían un trapo en la boca para que mordiera, para que no gritara, porque un grito podía significar la muerte de todas. Y yo metía los dedos, despacio al principio, tratando de encontrar el cuello del útero, tratando de orientarme en la oscuridad porque no podía ver nada, solo podía sentir, solo podía guiarme por el tacto y por los años de experiencia que tenía haciendo esto mismo, pero en condiciones completamente diferentes, con luz, con instrumentos, con guantes estériles, con anestesia, con todo lo que hace que un procedimiento médico sea seguro. Aquí no había nada de eso. Solo había oscuridad y miedo y dedos que se movían dentro de un cuerpo tratando de terminar algo que había empezado sin permiso en medio del horror. Rompía, empujaba, tiraba, hacía lo que tenía que hacer lo más rápido posible, porque cada segundo que pasaba era un segundo más de dolor para ella, un segundo más de riesgo de que alguien nos descubriera. La mujer mordía el trapo con tanta fuerza que a veces lo rompía, a veces se le salían las lágrimas sin control, aunque estuviera tratando de ser valiente, aunque estuviera tratando de no hacer ruido. Y yo seguía, aunque mis dedos dolieran, aunque mis manos temblaran, aunque cada fibra de mi ser me dijera que esto estaba mal, que esto iba contra todo lo que había jurado hacer como doctora. Cuando terminaba, envolvía lo que había salido en trapos viejos, lo escondía entre los cuerpos, lo mezclaba con la basura, lo sacaba en la noche cuando nadie miraba, porque no podía dejar evidencia, no podía dejar rastro de lo que había hecho. Y la mujer se quedaba ahí, acostada en el suelo, sangrando, temblando, llorando en silencio, y yo me quedaba con ella el tiempo que podía, sosteniéndole la mano, diciéndole que había hecho lo correcto, que ahora iba a poder sobrevivir, que un día, cuando esto terminara, cuando saliera de aquí, iba a poder tener hijos de verdad, hijos que iban a crecer en un mundo donde no hubiera cámaras de gas, ni experimentos, ni hombres como Mengele. Le mentía, porque no sabía si alguna de nosotras iba a salir de aquí viva, pero necesitaba que ella creyera en algo. A veces el embarazo ya estaba muy avanzado cuando me enteraba, 5 meses, 6 meses, demasiado tarde para hacer lo que normalmente hacía, demasiado tarde para que el procedimiento fuera relativamente seguro. En esos casos no había otra opción. Tenía que romper el saco amniótico con los dedos, tenía que sentir cómo se rompía la membrana y cómo salía el líquido tibio que empapaba el suelo de madera. Tenía que dilatar el cuello del útero manualmente, forzándolo a abrirse antes de tiempo, causando un dolor que no puedo ni describir, pero que veía reflejado en los ojos de la mujer aunque ella no pudiera gritar. Forzaba el parto. Inducía la expulsión del feto que no estaba listo para nacer, que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir afuera, que iba a morir en cuestión de minutos o incluso segundos después de salir. Y salía, pequeño, a medio formar, a veces con los ojos cerrados todavía, a veces moviendo ligeramente los brazos como si estuviera buscando algo, como si estuviera tratando de encontrar el calor de su madre. Y yo tenía que esperar, tenía que quedarme ahí, sosteniendo ese cuerpo diminuto en mis manos, esperando a que dejara de moverse, esperando a que dejara de respirar si es que había empezado a respirar, esperando a que todo terminara. Porque si lloraba, si hacía el más mínimo sonido, los guardias venían. Y si los guardias venían, mataban a la madre, y mataban a todas las que estaban cerca, y mataban a todas las que habían ayudado, y yo no podía permitir eso, así que esperaba, y miraba cómo esa vida que apenas había empezado se apagaba en mis manos,
Y cuando todo terminaba, cuando ya no había movimiento, cuando ya no había posibilidad de ruido, envolvía el cuerpo en trapos y lo escondía, y después lo sacaba mezclado con los otros cuerpos que se sacaban todas las noches del hospital. Los cuerpos de las mujeres que habían muerto de tifus o de neumonía o de hambre o de palizas. Y un cuerpo más, un cuerpo tan pequeño que casi no se notaba, no hacía diferencia. Nadie lo notaba. Un cuerpo más, un cuerpo menos, aquí no importaba. Lo hice cientos de veces. Cientos. Dejé de contar después de las primeras 50 porque no podía seguir llevando la cuenta, porque cada número era una vida que había terminado antes de empezar. Y si seguía contando me iba a volver loca. Me iba a romper completamente. Y todavía necesitaba estar entera, todavía necesitaba funcionar. Porque si yo me rompía, no había nadie más que pudiera hacer esto. No había nadie más que tuviera el conocimiento o la voluntad o la locura necesaria para seguir adelante. Pero era eso o dejar que Mengele las encontrara. Y lo que Mengele hacía no tenía comparación. Lo vi. Una vez tuve que asistirlo en una operación, no porque yo quisiera, sino porque me lo ordenó. Y no podía decir que no. Nadie podía decirle que no a Mengele. Era una mujer con un quiste ovárico que había explotado. Ella estaba gritando del dolor, doblada sobre sí misma. Y cuando le dijeron a Mengele, él decidió que era una buena oportunidad para practicar, para enseñar, para demostrar algo. La pusieron en una mesa sin atarla siquiera. Mengele agarró un bisturí y la abrió. Así, sin anestesia, sin preparación, sin nada. Ella gritó. Gritó tan fuerte que pensé que el sonido iba a romperme los tímpanos, pero Mengele no se inmutó. Siguió cortando, siguió explorando, metiendo las manos dentro de su abdomen como si estuviera buscando algo que había perdido. Yo tenía que sostener los separadores. Tenía que mantener la incisión abierta. Tenía que mirar mientras él hacía lo que quisiera con los órganos internos de esa mujer que no dejaba de gritar. Duró casi 1 hora. Cuando terminó, sacó un jabón perfumado de su bolsillo. Un jabón pequeño envuelto en papel blanco con letras doradas. Se lavó las manos en un balde de agua que alguien había traído. Despacio, con cuidado, frotando entre los dedos, limpiando las uñas, como si fuera lo más importante del mundo tener las manos limpias. Y silbaba una melodía que no reconocí, algo suave y alegre, como si acabara de terminar un trabajo satisfactorio, con una sonrisa en la cara, una sonrisa genuina, no forzada, no fingida, sino real, como si realmente hubiera disfrutado lo que acababa de hacer. Y después se fue, así como así, sin mirar atrás. La mujer murió esa noche. Yo me quedé con ella, sosteniéndole la mano, sintiéndola cada vez más fría, escuchando cómo su respiración no se hacía más lenta, más débil, hasta que finalmente se detuvo. Y entendí en ese momento que no había maldad más pura que esa, que alguien pudiera causar tanto sufrimiento y después sentirse satisfecho. Feliz incluso que pudiera lavarse las manos y silbar como si nada hubiera pasado, como si la vida que acababa de destruir no tuviera ningún valor, ningún significado. Y por eso seguía haciendo lo que hacía, porque si yo no lo hacía, él lo hacía, y él lo hacía 1000 veces peor. Había una guardiana que venía seguido al hospital. Se llamaba Irma Grese y tenía 19 años. Apenas una niña, pero una niña con un uniforme de SS y un látigo que sabía usar muy bien y una crueldad que no correspondía con su cara angelical. Era rubia, de ojos azules tan claros que parecían transparentes, con una piel perfecta que no tenía marcas ni imperfecciones, y cuando sonreía parecía una de esas chicas de las fotografías que salen en revistas, inocente, dulce, incapaz de hacer daño. Pero esa sonrisa era mentira. Le encantaba ver las operaciones. Se paraba al lado de Mengele cuando él trabajaba. Se acercaba tanto que a veces podía sentir su respiración en mi cuello y miraba con esos ojos azules todo lo que estábamos haciendo, sin parpadear, sin apartar la vista, como si estuviera viendo una película fascinante. A veces se reía.
No una risa nerviosa o incómoda, sino una risa genuina, como si lo que estuviera viendo le pareciera divertido. Después de las operaciones, venía a preguntarnos cómo nos sentíamos, si nos dolía, si teníamos miedo, si pensábamos que íbamos a morir, como si fuera un juego, como si nuestro sufrimiento fuera entretenimiento. Una vez vino al barracón cuando yo estaba tratando a una mujer que tenía una herida profunda en el pecho, una laceración causada por un látigo que se había infectado y que ahora supuraba pus verde y olía a carne podrida. Grace se agachó al lado de nosotras. Miró la herida de cerca, arrugando ligeramente la nariz por el olor, pero sin apartarse. «¡Qué asco!», dijo, pero lo dijo sonriendo, como si estuviera comentando el clima, y después se rió. Una risa corta, aguda, que me heló la sangre. Se levantó y se fue, dejándome ahí con la mujer que me miraba con ojos llenos de lágrimas y que preguntó en voz baja, «¿Por qué nos odia tanto?». Y yo no supe qué responder, porque no era odio lo que había visto en los ojos de Grace. Era placer, placer puro, sin complicaciones, sin culpa, sin ninguna sombra de duda. Y eso era 1000 veces peor que el odio, porque el odio al menos es una emoción humana, algo que se puede entender, algo que tiene raíces, causas, razones. Pero el placer ante el sufrimiento ajeno es otra cosa. Es algo que no tiene explicación. Es algo que rompe todas las reglas de lo que pensamos que significa ser humano. Pasaron los meses. Aunque como dije antes, el tiempo aquí no funciona como funciona afuera, los días se mezclaban en una masa gris de dolor y miedo y decisiones imposibles. Seguía haciendo lo mismo, tratando fracturas con las manos desnudas, limpiando heridas con trapos sucios, terminando embarazos en la oscuridad. Cada noche volvía a mi litera, me acostaba en la tabla de madera dura y me quedaba despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos y los gemidos y los llantos silenciosos de las otras mujeres, pensando en las manos, siempre pensando en las manos. Estas manos que antes ayudaban a nacer, estas manos que ahora destruían, y no sabía cuál era peor, seguir haciéndolo o parar, porque si paraba, Mengele seguía, y él no tenía ningún límite, ninguna consideración, ninguna humanidad residual que lo detuviera. Así que seguí, y seguí, y seguí, hasta que un día todo cambió. Llegó Mengele al hospital con una expresión diferente, más seria, más oscura, con un látigo en una mano y una pistola en la otra. Gritó que todas las embarazadas salieran, que se identificaran, que se pusieran de pie. Había 292 mujeres embarazadas en el hospital ese día. 292. No sé cómo lo supo, no sé quién le dijo o si simplemente sospechó y decidió revisar a todas. Pero lo sabía, y esas mujeres no tenían opción. No podían esconderse porque él las estaba mirando directamente. Las estaba señalando una por una, gritando sus números, ordenando que salieran. Salieron, las 292, con las manos en el vientre, protegiéndolo inútilmente, como si sus manos pudieran hacer algo contra lo que venía. Las subió a un camión, un solo camión, todas apretadas de pie, sosteniéndose unas a otras, y el camión se fue hacia el crematorio y las arrojó vivas, vivas, no muertas, no gaseadas primero, no con una bala rápida en la cabeza, vivas. Las arrojaron directamente a las llamas. Oí los gritos desde el Ain-Modou Hospital. Todas los oímos. Duraron mucho tiempo, demasiado. Minutos que se sintieron como horas, gritos agudos que se mezclaban unos con otros hasta formar un solo sonido horrible que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, que no se parecía a nada que debiera existir en este mundo. Y después, silencio. Un silencio que era peor que los gritos, porque el silencio significaba que ya no quedaba nadie. Esa noche no pude dormir, aunque estaba exhausta, aunque mi cuerpo pedía descanso. No pude cerrar los ojos sin ver las caras de esas 292 mujeres, sin imaginar lo que habían sentido en esos últimos segundos, sin preguntarme si alguna de ellas era alguien que yo había tratado antes,
alguien con quien había hablado, alguien a quien le había prometido que iba a estar bien. Y pensé, si hubiera llegado antes, si las hubiera encontrado antes, si hubiera terminado esos embarazos antes de que Mengele se enterara, tal vez estarían vivas, tal vez no, no lo sé, nunca lo voy a saber. Pero esa imagen, esas 292 mujeres subiendo al camión, no se me va a borrar nunca. En enero del 45 me trasladaron, junto con otras prisioneras, a un campo cerca de Hamburgo, y después, semanas más tarde, a otro lugar que se llamaba Bergen-Belsen. Bergen-Belsen no se puede describir con palabras que existan en ningún idioma, porque no hay vocabulario suficiente para capturar lo que vi ahí, lo que viví ahí. No había crematorios, así que los cuerpos se quedaban donde caían, tirados en las calles del campo, en los barracones, en los espacios entre los edificios, hasta que alguien que todavía tenía fuerzas los arrastraba y los tiraba en un montón enorme que crecía cada día, un montón de brazos y piernas y caras que ya no se parecían a personas sino a muñecas rotas. Todos tenían tifus, todos estaban cubiertos de piojos que se movían en masa sobre la piel, comidos por ratas que ya no tenían miedo de los humanos porque sabían que éramos más débiles que ellas. No había comida, no había agua, no había medicina, no había nada excepto muerte y más muerte, y la certeza de que pronto iba a llegar tu turno. Yo seguí trabajando, aunque ya no sé si se podía llamar trabajo a lo que hacía. Seguía tratando de ayudar aunque no tuviera nada con qué ayudar. Seguía hablando con las mujeres moribundas, diciéndoles que resistieran, que faltaba poco, aunque no sabía si era verdad. El 15 de abril de 1945 oímos ruido afuera, ruido de motores, de voces hablando en un idioma que no era alemán, y alguien gritó que eran los ingleses, que habían llegado los ingleses, que estábamos libres. Ese mismo día trajeron a una mujer al hospital, una de las últimas en llegar antes de la liberación. Se llamaba Marusa, era polaca, de la resistencia, no era judía, y estaba en trabajo de parto. Me senté con ella en el suelo del barracón, porque no había camas, no había mesas, no había ningún lugar apropiado para traer una vida al mundo. Pero no importaba, porque finalmente, por primera vez en un año, iba a poder ayudar a nacer a un bebé que tenía posibilidades de vivir. Le sostuve la mano mientras las contracciones llegaban. Le dije que respirara, que empujara cuando sintiera la necesidad, que todo iba a estar bien, y lo creí. Por primera vez en mucho tiempo, creí mis propias palabras. El bebé nació. Lloró. Ese llanto era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida, un sonido que significaba vida real, vida que iba a continuar, vida que tenía un futuro. Lloré. Lloré mientras envolvía al bebé en trapos limpios que los soldados ingleses habían traído, mientras se lo entregaba a Marusa, mientras veía su cara de alivio y de amor y de esperanza. Pero después, Marusa empezó a sangrar. Mucho. Demasiado. La sangre salía rápido, empapando los trapos, formando un charco en el suelo, y yo sabía que si no hacía algo rápido, iba a morir. Iba a morir justo ahora que finalmente era libre, justo ahora que su bebé había nacido. No tenía instrumentos, no tenía medicinas, no tenía nada. Salí corriendo del barracón, corrí hacia los soldados que estaban organizando la ayuda humanitaria. Les grité, les rogué, aunque mi inglés era malo y mi voz apenas salía. Un oficial alto se detuvo, me miró, me escuchó. Le hablé en francés porque sabía algo de francés y esperaba que él también. Le expliqué que había una mujer sangrando, que acababa de dar a luz, que necesitaba ayuda urgente. Me siguió. Era el brigadier general Glyn Hughes. Después supe su nombre, el primer médico aliado en entrar a Bergen-Belsen, el hombre que iba a organizar toda la ayuda médica para los sobrevivientes. Vio a Marusa. Entendió inmediatamente la urgencia. En menos de media hora tenía instrumentos, medicinas, agua limpia, todo lo que había estado faltando durante meses. Y pude salvarla. Pude detener el sangrado, pude estabilizarla, pude hacer mi trabajo como debía hacerse, con las herramientas correctas,
en condiciones casi normales. Salvé a Marusa, salvé a su bebé, el primer bebé libre que ayudé a nacer, el primero en un año que no tuve que destruir. Después de la liberación empecé a buscar a mi familia. Busqué durante meses, yendo de campo en campo, de lista en lista, preguntando a cada sobreviviente que encontraba si habían visto a mi esposo Efraín, a mi hijo, a mis padres, a cualquiera de ellos. Finalmente encontré respuestas, pero no las que quería. Mi esposo había sido golpeado hasta la muerte en una pelea entre prisioneros, pocos días antes de que llegaran los ingleses, tan cerca de la liberación que casi pudo haberla visto, pero no lo suficiente. Mi hijo había muerto en la cámara de gas el primer día, cuando llegamos a Auschwitz, cuando Mengele lo señaló con el dedo y lo mandó a la izquierda, a la fila de los que no servían para trabajar, de los que iban directo a morir. Mis padres también habían muerto en las cámaras. Mi padre sosteniendo el libro de rezos que yo le había regalado, aferrado a su fe hasta el último segundo. Solo quedaba mi hija Gabriela, la que habíamos escondido con una familia no judía antes de que nos llevaran. Pero no sabía si había sobrevivido, no sabía dónde estaba, no sabía si algún día la iba a volver a ver. Y eso fue lo peor de todo. Saber que había salvado a cientos de mujeres, que había terminado cientos de embarazos para que las madres pudieran vivir, que había arriesgado mi vida una y otra vez para proteger a otras. Pero no pude salvar a mi propia familia. No pude proteger a mi esposo, a mi hijo, a mis padres. No pude hacer nada excepto sobrevivir. Y sobrevivir, a veces, se siente como la peor opción de todas. En 1947 intenté matarme. Me tomé veneno que conseguí no sé dónde, convencida de que no valía la pena seguir viviendo, de que lo que había hecho en Auschwitz me había convertido en algo que no merecía estar vivo, en algo que no merecía llamarse humano, mucho menos doctora. No funcionó. Alguien me encontró, me llevaron a un convento en Francia. Las monjas me cuidaron, me dieron de comer, me hablaron con voces suaves, me dijeron que Dios tenía un plan para mí, que había una razón por la que había sobrevivido. No les creí, pero sobreviví de todas formas. En 1948 llegué a Nueva York con una visa temporal, invitada para dar conferencias sobre el Holocausto, para contar mi historia, para ser testigo de lo que había pasado. Pero cuando llegué, en lugar de darme la bienvenida, me interrogaron durante días. Me acusaron de haber sido colaboradora de Mengele, de haber participado en sus experimentos, de haber ayudado a los nazis a matar prisioneros. Trajeron testigos, sobrevivientes de Auschwitz que habían estado conmigo, y todas dijeron lo mismo, una tras otra. Ella nos salvó, ella nos cuidó, ella arriesgó su vida por nosotras cada día. Sin ella no estaríamos vivas. Me dejaron libre, pero el daño ya estaba hecho, porque ahora todo el mundo sabía que yo había terminado embarazos, que había matado bebés, aunque fuera para salvar a las madres, aunque no hubiera tenido otra opción. Y para muchos, eso me convertía en asesina, sin importar las circunstancias. Conocí a Eleanor Roosevelt en una de las conferencias. Ella me invitó a almorzar y yo le dije que no podía, que comía kosher, que no podía ir a un restaurante normal. Ella insistió, dijo que no había problema, que ella se encargaría. Cuando llegué a su casa, había preparado todo un almuerzo kosher, había investigado qué podía comer, había conseguido comida certificada, todo para que yo me sintiera cómoda. Nos sentamos a comer y ella me miró con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento en el mundo, que habían trabajado tanto por los derechos humanos, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Deja de torturarte, Gisela. Vuelve a ser doctora. Vuelve a hacer lo que sabes hacer. Vuelve a ayudar a las mujeres. A tener bebés, porque el mundo necesita más vida, más esperanza, más futuro. Y eso hice. Volví a trabajar como ginecóloga, primero en Mount Sinai Hospital en Nueva York, donde era la única mujer en el departamento de obstetricia, donde mis colegas me miraban con una mezcla de curiosidad e incomodidad porque sabían quién era, sabían lo que había hecho. Después abrí mi propio consultorio en Park Avenue.
Me especialicé en infertilidad, ayudé a mujeres que no podían tener hijos a cumplir ese sueño, y muchas de ellas, la mayoría, eran sobrevivientes del Holocausto, mujeres que habían estado en Auschwitz, en Bergen-Belsen, en Ravensbrück, mujeres que me conocían, que sabían mi historia, que sabían lo que yo había hecho en el campo, y aún así venían a mí, porque sabían que yo entendía, que yo había pasado por lo mismo, que yo sabía lo que significaba querer desesperadamente traer vida a un mundo que había tratado de destruirte. Entregué más de 3,000 bebés durante los siguientes 43 años de práctica médica. 3,000. Cada vez que entraba a una sala de partos, antes de hacer cualquier cosa, cerraba los ojos y rezaba la misma oración que había rezado miles de veces. Dios, me debes una vida, un bebé vivo, un bebé que respire y llore y crezca y tenga futuro. Y cada vez que nacía un bebé sano, cada vez que escuchaba ese primer llanto, lloraba. No podía evitarlo. Lloraba de alivio y de alegría y de algo que no puedo nombrar, pero que tenía que ver con redención, con la posibilidad de que tal vez, lo que había hecho en Auschwitz no me definiera completamente, de que tal vez podía equilibrar la balanza trayendo al mundo tantas vidas como había terminado, aunque sabía que nunca iba a ser suficiente, que nunca iba a poder compensar lo que había hecho, que las manos nunca se iban a limpiar del todo. En 1979 me mudé a Israel, a Herzliya, para vivir con mi hija Gabriela, que había sobrevivido, que había crecido con la familia que la escondió, que ahora tenía su propia familia, mi nieto. Cumplí la promesa que le había hecho a mi esposo en el andén de Auschwitz, cuando nos separaron, cuando él me abrazó y me dijo, «Nos vamos a ver en Jerusalén». Él no llegó, pero yo sí, y Gabriela también, y su hijo, y de alguna forma eso significaba que no habíamos perdido completamente, que la vida había encontrado la forma de continuar a pesar de todo. Trabajé como voluntaria en el hospital Sha'ar Tzedek en Jerusalén, en la clínica de ginecología, hasta que mi cuerpo ya no pudo más, hasta que las manos que tanto habían trabajado finalmente dijeron que era suficiente. Pero las manos nunca se limpiaron del todo. Nunca dejé de sentir lo que habían tocado, lo que habían hecho, lo que habían destruido en nombre de salvar. Y ahora, al final de mi vida, mirando hacia atrás, todavía no sé si hice lo correcto. No sé si terminar esos embarazos fue un acto de compasión o de cobardía, si salvar a las madres justificaba destruir a los bebés, si había alguna otra opción que no vi, alguna otra forma de protegerlas que no implicara hacer lo que hice. No sé si Dios me va a perdonar, no sé si yo me voy a perdonar, pero sé que si tuviera que volver a ese lugar, a ese infierno donde las reglas normales de la humanidad no aplicaban, donde cada decisión era elegir entre dos horrores, volvería a hacer lo mismo. Porque la alternativa era Mengele, y lo que Mengele hacía no tenía nombre, no tenía límite, no tenía nada de humano. Así que elegí hacer lo que hice, con estas manos que ayudaban a nacer y que aprendieron a destruir, porque en Auschwitz no había opciones buenas, solo había opciones menos malas, y yo elegí la menos mala que pude encontrar. No busco que me entiendan, no busco que me perdonen, no busco que me vean como heroína ni como víctima, solo quiero que sepan lo que pasó, lo que tuve que hacer, las decisiones que tuve que tomar en un lugar donde la moralidad normal dejó de existir. Que sepan que a veces ayudar significa lastimar, que a veces salvar significa destruir, que a veces el amor se parece al odio y la compasión se parece a la crueldad, y que vivir con eso es lo más difícil de todo. Ahora ya lo saben, y ya no pueden no saberlo, y esa es mi carga, pero también es la suya. Porque ahora que lo saben, tienen la responsabilidad de recordarlo, de no dejarlo caer en el olvido, de entender que el Holocausto no fue solo cámaras de gas y crematorios, sino también decisiones imposibles tomadas por personas normales en circunstancias extraordinariamente horribles. Eso es todo lo que tengo que decir. Las manos nunca se limpian del todo, y yo ya dejé de intentarlo.